vuelve a ponerlo. A ver, eso. Eso. Vamos a aprender a hacer a tiempo nuestras manos, a usar nuestras manitas, que no estemos así. A ver aquí. Vamos a decirle: Santo, Santo eres tú, Jesús. Él es santo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Eres santo, Dios. Eres santo. Tú eres santo, Señor. Por los siglos eres Dios. Dile: la creación te adora hoy. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación, cada tribu y nación cantarán en alta voz. Vamos a ir santo, vamos. Santo, santo, santo
Si quieres levantar tus manos y adorarle muy íntimamente ahí donde tú estás y decirle: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Dile: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, cántalo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. No hay nada mejor que estar contigo, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Dile: si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Puedes cantar conmigo. No hay nada mejor, cántale fuerte, dile, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor, no hay nada mejor que estar contigo, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor, no hay nada mejor, cántaselo, dile, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo y que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dile: nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más. Dísele: nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti, nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, cántalo y dile, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Señor, te anhelamos. ¿Por qué no levantas tus manos y cierras tus ojos un momento?
Y dile: Señor, solamente te quiero a ti. Quiero tu palabra, tu presencia, tu amor. Es un tiempo de adoración, de decirle: Señor, no hay nada mejor que estar contigo. Señor, recibe gloria y honra y alabanza. Señor, trae libertad de adoración, Señor. Señor, te adoramos en esta tarde. Recibe gloria, recibe honra. Oh, Señor, te amo. Dile: te amo, Jesús. Gracias, no hay nada mejor, Jesús. Gracias, Señor. Dilo conmigo: no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Canta, José Milla, dile: no hay nada mejor, dile, que estar contigo, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo, que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, dile: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Solamente las voces vamos a decir: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos a decirle más fuerte: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque en tu presencia encontramos paz. En tu presencia encontramos todo, Señor. Gracias porque tenemos este hermoso momento de adorarte, de poderte exaltar, Señor. Gracias porque somos libres en cantarte. Somos libres en adorarte, Señor. Hola, 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 ¿cómo están mis queridos semillosos? Todos aquellos que pues nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar aquí presentes en estos días. Bueno, aquí donde nosotros estamos, que es Carolina del Norte, en Wilson, en la ciudad de Wilson. Si vives por aquí, bueno, pues algún día ven y visítanos. Pero si estás fuera de aquí, de la ciudad, bueno, pues te damos la más cordial bienvenida. Y pues sí, por estos lares sí está haciendo un poco de frío, pero gracias a Dios por esta virtualidad que podemos echar mano y poder seguir conectados y que nuestra fe siga edificándose, que nuestra fe siga floreciendo, que nuestra fe siga caminando y andando. Y acuérdense que la fe solamente viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso es importantísimo que sigamos pues conectados. Ahorita aquí pues sí está haciendo mucho frío. Ha habido muchos contagios también con toda esta cuestión del Omicron, incluyéndome a mí, a mi gente, a mi familia y varias gentes en la iglesia. Pero la realidad es que no está tan fuerte como esto pareciera, ¿eh? Es como una gripa grande, así que no es de preocuparse tanto si ya te vacunaste menos.
porque los efectos no son tan fuertes. Pero gracias a Dios ya salimos de eso y hoy estábamos por iniciar presencialmente nuevamente, pero el hielo no lo permitió. El día de hoy cayó una helada aquí. No es granizo, pero sí es como una especie de hielo muy pequeño que cae y cubre las calles. Entonces preferimos por seguridad de todos los congregantes y de toda la familia, las familias que asisten a la congregación, pues que esto se quedara así sí, que no fuera presencial. Entonces, por eso decidimos hacerlo virtual. Pero qué bueno que estás ahí. Te mandamos muchas bendiciones, muchos abrazos. Te mandamos lo mejor de nuestro corazón para ti. Y qué bueno que estás aquí en este día. Y hoy estamos iniciando. Terminamos la última vez que veíamos las cartas, o sí tuvimos una serie de otros estudios temáticos, pero hoy queremos continuar con esta secuencia de los Corintios. Habíamos terminado ya la primera carta de los Corintios, escrita por Pablo, y queremos agarrar como que el vuelito nuevamente para poder seguir adelante con esta segunda carta, que es también muy importante, una carta muy compleja, no en el sentido de que se pueda entender, sino muy compleja para Pablo. ¿Por qué? Porque él, yo creo, y lo han dicho también muchos autores, obviamente guardando la distancia de los grandes estudiosos de la palabra de Dios, que esta es una de las cartas más íntimas de Pablo, es decir, hablando él desde su corazón, hablando desde lo que el Espíritu Santo le ha estado guiando, y cómo la palabra de Dios también ha hecho pues este soporte en todo lo que va a decirles en esta segunda carta. De hecho, son varias las cartas que se escriben. La primera carta de los Corintios que ya estuvimos tocando, en realidad no es la primera carta. Había habido otras cartas anteriormente, ¿no? Pablo funda esta iglesia. Pablo visita esta iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero, y ahí funda la iglesia. Esto lo pueden ver si los que están apuntando en Hechos 18. Sí, sale él de Atenas y va a Corintio. Ahí encontró a Aquila, que era natural del Ponto, que él era recién llegado de Italia, con Priscila, su mujer, y por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí en el libro de los Hechos nos narra cómo es que Pablo llegó hasta este lugar. Y más tarde vemos que él escribe varias cartas, ¿no? A la iglesia de Corinto, dos de las cuales fueron incluidas, la primera y la segunda, que es esta por la que estamos por iniciar del día de hoy. Pero antes de eso, eh, pues habría que contextualizar cómo estaba la situación. Corintio, recordemos que es un lugar muy próspero, un lugar de comercio, donde había mucho intercambio comercial. Por lo mismo, conllevaba una serie de problemas. Era gente muy disipada, había mucha idolatría, había de todo, ¿sí? Era como decir, Las Vegas el día de hoy, sí, más el comercio que se daba en esos lugares, ¿no? Entonces sí era un lugar conflictivo. La gente de Corinto era muy, muy especial. Pablo tuvo que tratar fuertemente con ellos, y a esto se le incluye que empezaron a llegar unos superapóstoles, entre comillas, que decían que Pablo no era un apóstol, que Pablo era un charlatán, que Pablo no tenía las credenciales necesarias para compartir el Evangelio. Y él les envía una carta que por ahí muchos le dicen la carta severa, que se puede decir que esa carta está entre la primera y la segunda carta de los Corintios. Una carta donde él los exhorta, donde él habla duro con ellos,
porque pues sí, la gente de Corintio traía muy malas mañas, como decimos por ahí, que todavía no podían erradicar. Era una iglesia muy carnal, muy mundana, era un desastre, pero digo, era gente que había sido alcanzada por el Señor y no los podía dejar nada más ahí al garete, sino que Pablo tenía un interés muy especial por ellos. Es por eso que él escribe esta segunda carta a ellos. La primera carta de Pablo, la que ya estuvimos estudiando, la que ya estuvimos tocando, eh, se pierde perdón, la primera carta, la primera, esa se pierde. Después viene la segunda carta, que es la que en realidad es la primera carta, la que ya estuvimos estudiando. Y luego, pues la tercera, la que decíamos, la carta severa, también se pierde por ahí. Entonces viene una cuarta carta, que es la que hoy nos ocupa y que es la que estamos por empezar, la carta que denominamos en la Biblia Segunda de Corintios, que decimos es un libro, una carta. Bueno, pues es una carta, sí, pero pues por el uso común que le damos a la Biblia también decimos que es un libro, el segundo libro de Corintios, pero es una carta que fue escrita cerca de un año después de la primera que está en la Biblia, ¿no? De Primera de Corintios. Pablo escribe esta primera carta, antes de esta, de la que estamos por tocar hoy. Pablo escribe esa primera carta, ¿para qué? Para enfrentar cosas que estaban sucediendo ahí en Corinto, la división que había, una división muy fuerte, una división que pues tuvo que enfrentar con esta carta, ¿no? Porque la gente decía, no, pues es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este otro, ¿no? Y a ver de qué cuero salían más correas, dicen en mi tierra, ¿verdad? Y creo que esta división no era sana para el crecimiento de la iglesia de Corintio. Entonces se produjo una división muy, muy tremenda y por eso es que escribe la primera carta de Corintios. Y y después de que él escribe esto, pues el consejo que ahí les da no resolvió los problemas como él hubiera pensado, ni el consejo lo consideraron para resolver ninguna situación. Entonces visita Corinto por segunda vez. Él llega nuevamente a Corintio y esta visita fue un tanto cuanto molesta, ¿sí? Le dolió en el alma visitar Corinto por lo que estaba viendo, ¿no? Y fue tanto para él como para la iglesia dolorosa, ¿no? Porque pues lo empezaron a hacer menos estos super apóstoles, lo empezaron a criticar, al grado de que dijo, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me voy y salió de ahí. Entonces, con el tiempo ya Pablo planea una tercera visita, pero él la posterga, o sea, la deja para después. Y en lugar de esto, él escribe la segunda carta a los Corintios. Después de escribir esto, entonces sí ya visitó este lugar de Corinto nuevamente. Esto está ahí en Hechos 20, en el versículo 2, donde dice, después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con gran abundancia de palabras, llegó a Grecia. Él los visita nuevamente, ¿no? Y Pablo amaba esta iglesia, pues cómo no, es como tener un hijo y de repente la abandonas o lo abandonas y no se trata de esto, ¿no? Ahí en los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 3, nos dice que después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, ¿no? Eh, Vamos a llamar esta carta o este estudio, pues como que la carta incómoda, ¿no? Esta es una carta bastante incómoda para Pablo, ¿sí? Cuando él la escribe, ¿no? Y vamos a leer y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y pues vamos a orar, ¿les parece bien? Yo creo que es importante que empecemos
orando y que pongamos esto en manos de Dios y que el Espíritu Santo nos revele y que el Señor nos guíe para entender este nuevo estudio que estamos por comenzar. Señor, te agradecemos en esta mañana y en esta hora por cada una de las gentes personas, hermanos en Cristo y no hermanos en Cristo, gente que pues tal vez llegó por casualidad aquí a escuchar lo que estamos platicando, Señor. Que tu palabra sea la que habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas, Señor, en todo momento, que sea Él también el que nos consuele, que finalmente ese es el nombre que Jesucristo dijo, que era llamado el Espíritu Santo, el gran consolador. Sabemos que en este tiempo de tanta aflicción, Señor, hay gente que está sin consuelo, gente que cree aparentemente tenerlo todo, pero en realidad no tiene nada. Y yo te pido, Señor, que el día de hoy, que iniciamos este estudio, Señor, que tú nos hables, Señor, a nuestras vidas, que veamos y que nos enfoquemos verdaderamente en lo importante, Señor, que trates con nosotros. Gracias, Padre, por este día y por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí el día de hoy con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues estamos leyendo eh, la segunda carta del libro de Corintios. Desafortunadamente no podemos poner aquí los textos por el sistema que no nos lo permite, pero, pero sí, nada más para que lo tomen en cuenta, estamos leyendo el capítulo 1 y empezamos por el versículo 1. ¿De qué versión? De la Reina Valera revisada 1960. El capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después aquí como que dividiera ya esta introducción y empieza a hablar acerca de las aflicciones que él ha tenido en el versículo 3. Empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están. Fíjense, ¿cuántas veces se repite esta palabra en estos 11 versículos? Consuelo, consolar, apúntenlo, subrayenlo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Este es el saludo y parte de lo que Pablo está diciendo.
aquí Pablo al inicio, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues él lo que está defendiendo es este ataque que había recibido de parte de estos pseudoapóstoles o apóstoles que se sentían superapóstoles, ¿no? Y aquí está defendiendo su autoridad apostólica, ¿no? El día de hoy hay mucha controversia de si existen o no los apóstoles, si hay apóstoles el día de hoy. Pues muchas personas dicen que sí, apóstoles de iglesia, que ¿quiénes son estos? Pues son gente que son enviados. Yo personalmente prefiero decirles misioneros. Y sabemos que hay un apóstol, que es el que nos habla el libro de Hebreos, un apóstol de Dios, que es Jesucristo, un enviado. Jesucristo está mencionado ahí en el libro de Hebreos como el apóstol de Dios. Después Jesucristo empieza a entrenar a su gente, a estos 12 con los cuales había convivido y convivió durante 3 años. Y esos son los apóstoles que Él estableció aquí para poder comunicarnos estas buenas noticias, ¿no? Y después sabemos lo que pasa con Judas. Judas lo traiciona, Judas más adelante muere, y Dios tiene que levantar a otro, un sustituto, y ese apóstol de nosotros los gentiles es Pablo, el que escribe esta carta. Y Pablo está diciendo, pues saben que yo lo que recibí, el mensaje que recibí, no lo recibí de ninguna persona. Bueno, sí lo recibí de la persona misma de Jesucristo, directamente. Entonces ahí es donde él empieza a defender su autoridad apostólica, ¿no? Y esta carta es tan, como decía en un principio, tan difícil, tan compleja no para entender, sino para entender un poco el pensamiento de Pablo y la persona de Pablo, sabiendo que él, pues también sufría calamidades, sufría tribulaciones, tenía problemas. Mucha gente piensa que el hecho de ser cristiano es aleluyita, pan con agüita y todo está bien en esta vida y que todo es miel sobre hojuelas. No, no, hay muchos problemas tanto la gente que es convertida cristiana, como la gente pues que no es cristiana o que la gente impía, gente muy mala, todos pasamos por tribulaciones, por problemas. Y esa es una realidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que decimos caído. ¿Por qué? Porque es un mundo que está sometido al pecado. Nada más basta echar un vistazo afuera y ver la falta de moralidad con la que se está viviendo. No porque me asuste o me espante, pero sí me llama tanto la atención la carencia moral que hay en las vidas de mucha gente eh, y que lo toman como que muy a la ligera, como si esto fuera algo que pues no importara, ¿no? O miles de problemas que están aconteciendo el día de hoy en la política. Y basta abrir la televisión o las redes sociales y ahí puedes ver gente con problemas como los que tú y yo enfrentamos el día de hoy. Y aquí Pablo, hablando directamente desde su corazón, y tiene un desafío muy especial, ¿no? Y sobre todo tiene que seguir con esta línea de pensamiento, ¿no? Y tiene que abrir su corazón y decir, ¿sabes qué? Yo les tengo que explicar por qué les he mandado estas cartas, por qué me he comportado como me he comportado. Ahí de los versículos 1 al 7 podemos ver esa explicación de su conducta, ¿no? Y qué era lo que pasaba con ese ministerio que pues había sido criticado, el ministerio que el Señor le había otorgado, ¿no? Y estas críticas se detectan cuando Pablo los, los enfrenta o los menciona en ciertos puntos de esta parte del libro, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ahí en Primera de Corintios 1:17, que dice, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. O sea, les habla cosas fuertes y directas, ¿no? Y ahí más adelante vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que
Pablo está diciendo, pero él está defendiendo su autoridad eh, como apóstol de Cristo, ¿no? Y sí, como decíamos, ha recibido varias críticas de varias personas entre la misma iglesia de Corintio, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la división, pues no cesaba, la división seguía, ¿no? Y bueno, pues aquí él explica con humildad que las decisiones que ha tomado y la conducta que ha seguido, bueno, pues es por los problemas que están viviendo, ¿no? Aquí Pablo, mientras está escribiendo esta carta, muestra una profunda comprensión de lo que es el ministerio cristiano y lo enfatiza, ¿no? Pacientemente él va revelando a los corintios, ¿no? Para que puedan entender ellos los caminos de Dios también, o sea, entiendan por las tribulaciones que yo estoy pasando aquí donde estoy, ¿no? Y no son de gratis. Entonces, allí en Éfeso, desde donde escribe estas cartas, empiezan pues casi casi a quererlo matar. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a convencer del mensaje de Cristo y empiezan a quemar toda su idolatría y todos los libros de brujería y todas las cosas raras que tenían ahí las empiezan a quemar y empiezan a volverse a Cristo. Todo esto produjo hasta una crisis económica. ¿Por qué? Porque ya no se vendían los templitos de ahí en Éfeso o las figuras de Diana de los Efesios o etcétera, etcétera. Todo esto que era un negociazo, la idolatría, ¿no? Como lo sigue siendo el día de hoy. Entonces Pablo les revela de su corazón que él ha tenido problemas también y que entiendan que esos son los caminos de Dios, ¿no? Pablo presenta esta carta con palabras sobre el consuelo de Dios. Aquí en estos primeros versículos del 1 al 11, eso es lo que vamos a ver y lo que nos dice, nos va a hablar del consuelo, aún en la aflicción, ¿no? Yo creo que esta es una parte muy importante. Este apóstol de Jesucristo, ¿no? Ya una vez que dijo, yo soy apóstol por la voluntad de Dios, o sea, no por mi propia voluntad, o sea, yo no me levanté un día, Pablo está casi casi pensando, diciendo, oh, hoy voy a ser apóstol, no, sino que ese es un llamado que Dios nos da a ciertas personas, no porque yo sea un apóstol. El pastor Héctor Hermosillo nos envió a mi esposa, a mí, a mi familia, acá a Wilson, a establecer una iglesia, un ministerio. Vinimos aquí como misioneros. Fuimos la primera misión de Semilla de Mostaza México que salió. Y veníamos no con una misión que yo dije, pues es que yo quiero irme a vivir a Estados Unidos y porque pues quiero mi American Dream. No fue así. Era un llamado de Dios, era una cosa que Dios puso en nuestro corazón, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y llega un momento en que quemas las naves, dejas todo por seguir el mandato de Dios, ¿no? Y no porque nosotros seamos muy buenos o porque seamos merecedores de algo. No, nosotros no merecemos nada. Simplemente así opera Dios. Dios opera en los corazones y te da una comisión, no digo un mandamiento, aunque sí también. Él te establece ciertas prioridades en la vida y Él te encamina hacia la voluntad perfecta de Él para que tú ejecutes esa labor y puedas edificar a otros y puedas establecer el reino de Dios ahí donde estás o donde te mande, donde vayas. Y yo creo que eso es algo que tendríamos que orar, que tendríamos que pensar. Bueno, Señor, ¿qué quieres de mí a estas alturas del partido? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y no importa la edad que tengas, puede ser un adolescente, puede ser tal vez un niño, o puede ser una persona de edad media, tal vez una persona ya mayor. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y eso es algo que Pablo deja aquí bien sentado, que tenemos que encontrar aún en esa aflicción, aún en medio de los problemas, esa comisión y esa guianza de Dios para cumplir sus propósitos. Qué importante es todo esto, ¿no? Y, y bueno,
él sabía de todos los problemas que se estaban suscitando aquí en Corintio, pero, pero él verdaderamente había sido alguien que había sido comisionado por el Señor. Él había sido, su respuesta es que ni había él escogido el ministerio por su propia voluntad, ni había sido ordenado por los hombres, ¿no? O sea, dice, ¿sabes qué? Yo no escogí esto, ni los hombres me ordenaron. Yo fui enviado a la obra de Cristo Jesús porque por la voluntad de Dios, como muchos de nosotros. Sí, la voluntad de Dios es la que nos trae hasta los lugares en donde estamos, ¿no? Y lógico que su llamamiento, el de Pablo, al apostolado, tuvo lugar ahí cuando camino a Damasco, el Señor Jesús le sale al encuentro, ¿no? Y yo creo que eso representó para él una experiencia que nunca volvió a olvidar en su vida, ¿no? Y esto fue el gran llamado que el Señor le hizo. Y qué importante llamado. ¿Por qué? Porque el día de hoy, gracias a la influencia de Pablo y gracias a la enseñanza de Pablo, gracias al alcance y al denuedo de Pablo, muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos comprender qué es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y claro que aquí el apóstol dice, ¿sabes qué? Yo pasé muchas horas no tan placenteras, pasé horas amargas, ¿sí? Cuando estaba yo sirviendo al Señor, él se enfermó, él naufragó, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, bueno, tantas cosas que pasó él en el servicio a Cristo, ¿no? Y que tan fácil hubiera sido, no, sabes que esto está muy duro, yo ya me voy para mi casa a seguir haciendo mis tienditas y ahí se ven. Y resulta que no. ¿De dónde venía la fuerza de Pablo? Seguramente no de él. La fuerza venía de Dios. La fuerza venía del Espíritu Santo, de ese gran consolador que Jesucristo nos había prometido, ¿no? Y ahí es donde él tenía esa certeza de ese llamamiento claro y divino que él había recibido, ¿no? Em, y bueno, pues ahí vemos también que mencionan a Timoteo, ahí en el versículo 1, y no significa que él estaba ahí escribiendo la carta, o no, él era un discípulo de Pablo, él estaba ahí para aprender, ¿no? Esto es algo que a todos nos ha pasado. Siempre cuando el Señor nos pone en algún lugar y quiere que nosotros hagamos algo para, para seguir esta comisión y ese llamamiento que nos ha dado, siempre nos pone alguna persona para que nos oriente, para que nos ayude, para que nos guíe. Y yo creo que ahí estaba Timoteo para aprender de Pablo, ¿no? Y, y bueno, no sabemos exactamente ah, todos los movimientos de Timoteo durante este periodo, pero la realidad es que esta carta, que está dirigida a la iglesia de Dios que está ahí en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, o sea, aquí dice la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Qué significa? Pues toda esa gente, esa asamblea que pertenecía a Dios, no era una asamblea que no creían en Cristo, sino por el contrario, una asamblea, un grupo de gente que había creído en el mensaje de Cristo, que había creído en el mensaje de salvación, habían nacido de nuevo, sí, y habían sido llamados fuera de este mundo para pertenecer al Señor, ¿no? Pablo, al escribir estas palabras, ah, recordó, yo creo, cómo había sido el principio, el haber iniciado allí en Corintio, que por los cuales sufría dolores de parto también, ¿verdad? Y poder llegar a ese lugar tan problemático y poder predicar el Evangelio y saber que había hombres y mujeres que estaban ahí sometidos y hundidos en la cuestión de la idolatría, de la sensualidad, muy, muy así, en las cuestiones sexuales, ¿no?
y que habían cambiado su vida porque habían confiado en el mensaje de Cristo que Él les había transmitido y habían entregado sus vidas a Él, lo habían hecho su Señor, lo habían hecho su Salvador. ¿Por qué? Por su gracia que ninguno de nosotros merecemos, ¿no? Esa gracia maravillosa que sigue operando el día de hoy, y a pesar de todas esas dificultades que luego pasaron y que estaban sucediendo allí en Corinto, pues Pablo tenía alegría, tenía gozo, tenía, yo no sé qué es lo que tenía Pablo, mucha paciencia yo creo, pero sobrevenía ese pensamiento de la iglesia de decir, es que esta iglesia la amo a pesar de lo que es. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los defectos que tenía la iglesia, habían sido salvados por Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo descalificamos a las personas porque fallan? ¿Cuántas veces tú y yo fallamos tan fácilmente? O sea, no somos la gente perfecta que todo el mundo empieza. El otro día platicaba yo con unas personas, bueno, con una persona específicamente, y me decía, es que ustedes son, hablando con mi esposa y conmigo, ustedes son tan humanos. O sea, y así de repente sentí, pues, ¿de qué se trata? Pues sí somos humanos, pero es que hay gente que se envuelve como que en un halo de espiritualidad, ¿sí? Que suena falso a veces. Digo, yo respeto, sí, pero yo creo que lo mejor que podemos mostrarle a la gente, además de Cristo, es pues lo falibles que somos. Es decir, que podemos fallar en cualquier momento, que somos seres humanos. Me dio tanto gusto escuchar eso. Cuando lo oí y dije, gracias a Dios que no soy un rockstar o que no aparento algo que no soy, sino así soy, así como hablo, así como visto, así me conoce la gente. Y digo, no por eso dejo de amar al Señor con todo mi corazón, no por eso dejo de entender que la gracia de Cristo es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y podemos fallar y vamos a fallar. Y yo sé que muchos en esta pandemia como que han echado marcha atrás, pero nuestro corazón se entristece y nuestro corazón está anhelante de que vuelvan al camino de Cristo. ¿Por qué? Porque es un camino que muy especial, que no está dado ahí de balde, sino que costó un sacrificio maravilloso, un sacrificio increíble, un sacrificio único, que es el sacrificio del Hijo de Dios mismo, de Jesucristo mismo. Y que por ese sacrificio, a pesar de los problemas, a pesar de la situación que tú estés pasando, a pesar de las aflicciones, a pesar de los errores que estés cometiendo ahorita mismo, Dios sigue haciendo la obra en tu vida. Dios te sigue amando. Eso es algo que a mí me llama la atención en estos primeros versículos, de cómo el corazón de Pablo se alegraba de decir, es que aún tengo este contacto con ellos. Voy a tomar tantito de esto porque saliendo del COVID se reseca mucho la garganta. ¿Cómo voy a entender a estas personas que pues están tal vez agarrando un camino que no es, ¿no? Y la carta se dirige no solo ahí a Corinto, aquí dice, ¿sabes qué? A todos los santos. O sea, esta carta es para todos los que están ahí en toda Acaya, ¿no? Que es una parte aún ahí por Grecia, la parte meridional, dicen ahí, ¿no? De Grecia. Y, y bueno, eh, ahí en el segundo versículo, donde habla de gracia y paz, yo no sé si tú has comprendido perfectamente lo que es la gracia. Yo espero que sí. Lo repetimos cada rato y la mencionamos cada rato. Y a veces escuchamos esta palabra gracia. ¿Y sabes qué? En nuestra cultura mexicana, de donde yo provengo, nuestros papás siempre nos decían, da las gracias, gracias, gracias. De ahí también viene la palabra gracias, de gracia, vienen de la misma raíz. ¿Y sabes qué es la gracia? Si no lo sabías.
es un regalo, es un favor que alguien te está haciendo y que ni tú ni yo merecemos. Esa es la gracia. La gracia de Dios es ese favor de parte de Dios para con nosotros, que sin merecer la salvación, el Señor envió a su Hijo. En esto le conocemos a Él, ¿sí? De que aún siendo pecadores, aún siendo como somos, Cristo murió por nosotros. Eso es la gracia. Sí, oye, pero pues yo no le dije que muriera por mí. No, nadie se lo dijo. Él puso su vida en rescate por rescate de muchos de nosotros, los que queremos aceptarle. Sí, aún por los que no les quieren aceptar, también dio su vida por ellos. Y yo espero y mi oración es que algún día los que no le conocen, le conozcan. Y que algún día todas las personas que tienen esas aflicciones el día de hoy puedan encontrar esa paz que le sigue a la gracia. Aquí Pablo le está diciendo gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Para que tú tengas paz, y yo creo que el día de hoy muchos de nosotros no tenemos paz, ¿sí? Y muchos de nosotros los que tenemos hijos menos tenemos paz, pero tenemos confianza. Tenemos la confianza de que Dios está haciendo la obra. Tenemos la confianza de que Dios no está ahí en su sillón sentadito, esperando y viendo y juzgando y, ay, mira que él ya la regó y, ay, vamos a mandarle una enfermedad a esta. Ese no es Dios. Dios es un Dios que sigue cuidando de su viña, ¿sí? Tú y yo somos los pámpanos y Dios sigue cuidando de nosotros. Eso es gracia. Aun cuando haya problemas, aun cuando haya aflicciones, aun cuando te hayas separado del camino de Cristo, ahí está Dios. Ahí está Dios aguardando a ver en qué momento volteamos y le decimos, Señor, ayúdame a salir de esto. Señor, perdóname. Señor, guíame. Eso es lo que espera y esa es la paz que puede producir la gracia. Por eso Pablo dice gracia y paz. Si has conocido la gracia, a pesar de los problemas, puedes tener paz. ¿Sí? A pesar de que digas, híjole, es que tengo unas deudas, que ¿para qué te cuento con la inflación que está pasando? Híjole, es que me dio COVID la semana pasada y pues tengo paz en el corazón. Y eso es lo que produce la gracia. Así que si no te has acercado a esa gracia que puede traer paz a tu vida, te la recomiendo. ¿Cuál es la forma? Pues que le digas, Señor Jesús, ¿sabes qué? Ayúdame a acercarme a ti. No lo entiendo todo, pero me dicen que si me acerco a ti, mi vida puede cambiar. Y creo que cuando tú le das la oportunidad a Jesucristo, tu vida va a cambiar. Mi vida cambió hace, ya no me acuerdo cuántos años, 30 y tantos años o más. ¿Sí? Cuando alguien me habló de Jesucristo, cuando alguien puso enfrente de mí la gracia. Y créeme que se te quita el peso de los hombros. Y a veces por ahí vemos gente que se queja de todo. ¿Cómo estás viendo a Dios el día de hoy? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como alguien que te va a cumplir tus deseos? Ay, Diosito, ayúdame a esto. Ay, Diosito, ayúdame al otro. ¿O lo ves como ese Padre amoroso que está ahí para ayudarte, que está ahí para darte paz? Eso es lo que hizo Jesucristo. Nos trajo a estar en paz con Dios, a estar en paz con el Padre. Por eso dice aquí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso saludo de Pablo. Qué precioso que podamos decir eso. Y lo dice en varias cartas, ¿no? Yo creo que aquí Pablo lo que está diciendo es ese expresar y describir
el deseo de, a pesar de que esa gente ahí necia en Corinto no estaba haciendo lo que deberían de hacer, no les está deseando ningún mal, ¿sí? ¿Qué es lo que haces cuando una persona no te cae? ¿Le deseas un mal? Ay, Señor, ya aléjalo de aquí. Ay, Señor, ya llévatelo. Ay, Señor. Yo creo que así no opera la gracia. Así no opera la vida. Yo creo que es decir, bueno, Señor, bendícelos. O sea, sí somos como el agua y el aceite, pero pues ayúdale, Señor, bendícele, guárdale. ¿Sí? Qué importante es entender esto de aquí de Pablo, ¿no? Y ahí está el deseo de él. No desea para ellos, ay Señor, ayúdales a que tengan más dinero, ayúdales a que construyan su iglesia más grandota, ayúdales. No, él no está deseando cosas materiales para ellos. Él está deseando algo más profundo, que la gracia transformadora de Dios siga obrando en sus vidas. Sí. Y Pablo tiene muy claro que las cosas materiales así son materiales y se deshacen en algún momento, se pierden, se oxidan, ¿no? Fíjense, un autor apellidado Dene o Deney, no sé cómo se diga exactamente, dice, la gracia es la primera y la última palabra del Evangelio. Qué importante es esto. La gracia es la última y la primera palabra del Evangelio, o sea, de las buenas noticias. ¿Y la paz? Es la obra acabada de Cristo en el alma. O sea, ahí se encuentra el mensaje integral, la gracia y la paz. ¿Sí? La gracia, la primera y la última palabra del Evangelio. ¿Y qué es la paz? La paz ya es el resultado. ¿El resultado de quién? ¿De alguien? ¿De un psicólogo? No. De un Salvador. De Dios con nosotros. Emmanuel, Jesucristo, la obra acabada de Cristo en cada una de nuestras almas. Qué maravillosas palabras, ¿no? Y claro que todas estas bendiciones, ¿de quién vienen? No vienen de ninguno de nosotros, no vienen de Pablo, aunque les deseaba eso, vienen directamente de Dios. O sea, Dios es la fuente de nuestra paz. Dios es la fuente de nuestra salvación. Dios es la fuente del amor. Dios es amor. Y el único canal para comprender esto, ¿sabes cuál es? Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo, va a ser muy difícil que comprendas el corazón de Dios. Jesucristo es el que nos hizo realidad ese Dios que era irreal para muchos antes de que viniera Jesucristo. ¿Sí? Ay, pues la zarza ardiendo, ay, pues no. Dios es un Dios real, un Dios vivo. Y Jesucristo nos lo hizo real. Él es el único canal para poder comprender esto. El único canal para acercarnos a Dios se llama Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo hablando. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo mi Señor Jesucristo. O sea, búscale por donde quieras. No se trata de qué tan bueno seas, qué tan buena seas. No se trata de que vayas a misa, no se trata de que vayas a la iglesia, no se trata de que te leas toda la Biblia. Aunque sí, cuando lees la palabra de Dios, eso como que trae paz al corazón. ¿Sí? La palabra es viva, es eficaz. Pero el único que te puede acercar a Dios se llama Jesucristo. Él es el canal. Y aquí Pablo no le tiembla ni la voz ni la mano para escribir esto. Sí, o sea, punto. El Señor Jesucristo es el canal. Si quieres tener más de Dios, si quieres conocer más de nuestro Padre, si quieres conocer más de Él, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es parte de esa Trinidad tan difícil de explicar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres
tres personas en un solo Dios. Es difícil explicarlo, pero es una realidad. Cada uno haciendo la obra, ¿no? Y después ahí nos empieza a hablar desde el versículo 3 hasta el versículo 11 de este gran ministerio de la consolación. Sí, donde Pablo habla de sus aflicciones. Ya lo leímos ahorita. Y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense, Padre de misericordias. O sea, no es una sola, son muchas. Dice la Biblia que todos los días Dios renueva su misericordia. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Amaneciste, viste la luz, estás respirando a pesar del Omicron. Esa es misericordia de Dios, ¿sí? Porque muchos ya no la libraron. Muchos ya no la libraron tristemente. Pero los que la hemos librado, pues eso es misericordia de Él. Y si no has tomado en cuenta eso, no sé qué más pueda suceder. Y Él es la única fuente de consuelo. Ahí también nos lo está diciendo Pablo en el versículo 3. Estas, am, esta consolación eran las buenas noticias que Tito estaba llevando, porque él fue el encargado de llevar la carta. Sí, o sea, él hablaba de esa consolación y eran esas noticias. Y bueno, Pablo pasa luego a mostrar que tanto si está afligido como consolado, todo se vuelve para el final bien de los creyentes a los que ministra. O sea, el hecho de que recibas consolación no es para ti, ¿eh? El hecho de que tú y yo seamos consolados es para que pasemos la bolita, para que pasemos la consolación a otros. Qué maravilloso mensaje. Si recibes el consuelo de Dios, no es para que te lo quedes, ¿eh? Es para que lo transmitas a otros. Ese es el mensaje que Pablo está diciendo aquí. Ministren ese consuelo a otros, a los que necesitan consuelo. El día de hoy hay tanta gente deprimida con todo el merengue que está pasando allá afuera, que necesitan ese consuelo de Dios como tú y yo lo necesitamos. Alguien nos lo ministró ese consuelo, pero ese consuelo solamente puede venir de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pleno título que Dios tiene ahí en el Nuevo Testamento. Ya no lo conocemos en el Nuevo Testamento, oh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios y Padre de quién? De nuestro Salvador, de Jesucristo. Así es como lo conocemos ya en esta nueva etapa del Nuevo Testamento. Qué nombre tan maravilloso, ¿sí? Y ahí es donde también podemos involucrar al Señor Jesucristo, ¿no? Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su relación con Jesús? El Hijo del Hombre se llamaba él. Jesucristo decía, yo soy el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero bien sabemos que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación muy cercana, ¿sí? Y además Dios es descrito como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, ¿de dónde provienen misericordia y consolación? Pues de Dios, ¿sí? Y aquí Pablo después nos habla de todas las aflicciones por las que había pasado, ¿sí? En el versículo 4, donde dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Fíjense qué importante. Él nos consuela en todas nuestras broncas, todos nuestros problemas, para que podamos también consolar nosotros a los que están en cualquier bronca, en cualquier tribulación. Eso es tribulación, problemas, broncas, conflictos, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En este versículo hay una lección práctica que tendríamos todos nosotros que aprender y que retomar. Y si esto es lo único que nos llevamos el día de hoy, Dios bendito, bendito sea el Señor. Si aquí tenemos una lección práctica para todos nosotros, tendríamos que recordar
cuando somos consolados, que esa consolación es para pasarla a otros. Esa es la mejor lección que me puede dar esta primera parte del libro de Corintios, del capítulo 1, del versículo 1 al 11. ¿Sí? O sea, no podemos evitar que la gente muera ahí en su lecho solo. No podemos evitar que la gente que está enferma sufra sola. Tenemos que pasar la consolación, que esa gente que necesita aliento de parte de nosotros, que lo pasemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido consolados. Tú y yo no somos consolados para estar cómodos. Qué maravilloso. Ya recibí la consolación, ya me sané del COVID, ya estoy feliz. No es así. Esa consolación que hemos recibido es para que seamos una fuente de consuelo para otras gentes. Que tú y yo seamos un equipo de consoladores. Esa es la gran comisión que Pablo nos está dejando en este texto. Y esa es la razón por la cual Pablo puede consolar a otros. ¿Por qué? Porque él dice en el versículo 5 que las aflicciones por Cristo estaban abundando, las aflicciones de Cristo más bien. ¿Sí? Y así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Tú y yo tenemos que recibir, y digo, los padecimientos que podríamos recibir el día de hoy por ser cristianos son mínimos comparados con los que mucha gente han pasado o han sufrido asociados con el Señor Jesús. Aquí la tenemos tranquila, aquí en este país, en muchos países. Con más razón tenemos que ser una fuente de consolación. ¿Dónde están los cristianos en los hospitales? Para orar por esos que están ahí en el lecho de muerte muchas veces. ¿Dónde están los cristianos en las casas de viejitos? Que ahí están, abandonados. ¿Dónde están los cristianos hablando a esa gente que está allá afuera sin ninguna esperanza? Que están ahí, esos niños abandonados en las calles. ¿Dónde estamos los cristianos? Tú y yo tenemos que ser fuente de consolación. Y sabes que a lo mejor te critican, a lo mejor te rechazan, a lo mejor te encuentras ambientes hostiles, te odian, te dicen que estás loco. Gente que te traiciona cuando estás en el ministerio y que confiaste en ellos. Pero hay un Dios de consolación. Hay un Dios. Mira, en el ministerio es tan fácil que alguien te dé la espalda. ¿Por qué no está de acuerdo contigo? Porque no consideran la autoridad que Dios ha legado a ti. No porque seamos la autoridad, sino porque pues Dios nos ha dado una comisión. Y alguien tiene que organizar las cosas. Sí. Y gente que se va. Y gente que se va y que pasa por 100 iglesias porque no está a gusto con algo que sucedió. Nuestro corazón se duele, nuestro corazón sufre por esas gentes. Parece que no, pero sí. Pero ellos tomaron su decisión. Se ha hablado con ellos, pero ellos toman su decisión. Entonces, como dicen en mi rancho, como decimos aquí, no te agüites. No te agüites, tú eres una fuente de consolación. ¿Por qué? Porque has recibido, aún en estos padecimientos de Cristo, el consuelo de Dios, el consuelo del Padre Santo. ¿Sí? Y ahí en el versículo 6, si somos atribulados, dice Pablo, es para vuestra consolación o salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí él puede hablar de aflicción y consolación porque él lo ha padecido y lo ha entendido, ¿sí? Y tanto la consolación como la aflicción, hay alguien que la sufrió en serio, en una cruz.
y ese es Jesucristo. Él sí estaba atribulado, Él sí estaba padeciendo, ¿sí? Pero como resultado de ese sacrificio fue el precio de nuestra paz. A pesar de sus tribulaciones, a pesar de lo que estaba viviendo el Señor Jesús, eso trajo paz a nuestra vida, eso trajo paz a nuestro corazón. Qué importante es entender esto. Qué importante es aprender esto con acción de gracias y decir, bueno, Señor, gracias porque hoy puedo entender que todo esto que está pasando, Señor, es con un propósito. Es con un propósito eh, eterno. Y pues ya para terminar, lo único que podemos decir es que cuando tú y yo pasemos por estos problemas, cuando tú y yo estemos en situaciones difíciles, tienes que entender que hay esperanza, tienes que entender que hay consuelo en todo esto. Tienes que entender que Dios tiene un, un propósito para todo esto. No lo está haciendo de gratis. Lo está haciendo porque lo necesita hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Y ese gran consuelo, esta carta que estamos iniciando el día de hoy, nos va a enseñar por las pruebas que todos nosotros podemos pasar. Hay pruebas en tu vida cristiana, hay pruebas por las que, a pesar de las críticas, pues tú y yo vamos a pasar. Pero Dios ofrece consuelo a todos los que hemos creído en Cristo. Pablo finaliza en, en estos primeros 11 versículos. Les voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, donde dice, efectivamente, Él nos rescató, dice en el versículo 10 del capítulo 1, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. ¿En quién estás depositando tu confianza el día de hoy? Hay algo importante aquí. ¿En quién crees el día de hoy cuando pasan los problemas? ¿Dónde está tu confianza el día de hoy? ¿Y sabes qué dice ahí? Y Él seguirá rescatándonos. En el versículo 11 finaliza, y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. La oración es tan vital, tan importante. Este ejercicio que estamos haciendo de 21 días de ayuno es tan importante que sea acompañado por oración, porque ahí es donde vamos a ver un resultado efectivo. Ahí vamos a ver, no para torcerle la mano a Dios, sino para que Dios hable a nuestro corazón y que empecemos a tener un panorama más amplio de qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas. Si no sabes lo que Dios quiere con tu vida el día de hoy, pues es tiempo que empieces a orar por ello y que la gente que estamos alrededor tuyo te ayudemos a orar, como dice aquí Pablo, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente, dice, dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Sí? ¿Te sientes inseguro el día de hoy? ¿Te sientes insegura? ¿Sientes que alguien te está haciendo daño? ¿Sientes que alguien está hablando mal de ti? Confía en el Señor. Nuestra oración el día de hoy es que ese Dios de toda consolación opere en tu vida. Que si estas palabras de Pablo te traen consuelo el día de hoy, pues que sea un consuelo real, no un consuelo que nada más salió así de repente, sino por el contrario, que empieces a ver las cosas a la manera de Cristo. Que cuando estés ante ese problema, cuando estés con esa circunstancia, puedas vislumbrar la luz allá al final del túnel, el puerto seguro que se llama Jesucristo. Él está ahí para tendernos la mano. Y no está solo.
Somos todo un grupo de personas que estamos confiando y creyendo en que Dios sigue siendo la obra y que si Él empezó la obra en tu vida, en la mía, Él la va a terminar. No la va a dejar a medias. Dios va a terminar con esa obra, una obra perfecta, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. En esta tierra no lo vamos a poder hacer, pero allá en la eternidad sí. Enfoquémonos en lo eterno, enfoquémonos en lo que va a permanecer para siempre, no en lo temporal. Lo temporal se va a acabar. Y aquí Pablo está diciendo que debido a que muchos habían orado, muchos estaban orando, muchas personas, él podía dar gracias. El día de hoy le doy tantas gracias a Dios de que muchas gentes oraron por nosotros en este proceso del Omicron o del COVID. Tanta gente que se acercó aquí a la puerta a dejarnos un taquito, un ponchecito, un taquito de lo que sea. Eso es bendición. Eso es poder tener paz en tu vida. Que el Dios de toda consolación esté contigo el día de hoy. Esa es nuestra mejor petición. Que no confíes en lo que el mundo te da, sino que hoy puedas entender que hay un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, que está ahí presente en todo momento. ¿Para qué? Para hacerse cargo de ti, ¿sí? Y que su gracia haga que su paz abunde el día de hoy en tu vida y en la de todos nosotros. Chicos, bendiciones. Que la pasen bien en este domingo y que nos veamos pronto. La próxima semana esperamos en Dios ya reunirnos presencialmente a las 10:30 de la mañana. Semilla, Carolina del Norte. Bendiciones, chicos.